Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Alejem desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. Este día es especial, no nada más es Shabbat, sino adicionalmente estamos próximos a celebrar un festival más de nuestro amado eterno llamado Shavuot. Y en este día, que es el día 29 del mes de Iyar del año 5766, 27 de mayo del año 2006, quisiera servirme de la lectura que tuvimos en este rezo de Shacharit, del comienzo del libro de Números, conocido en el hebreo con su nombre correcto, Bamidbar. Bamidbar en algunas ocasiones se puede traducir al español como en el desierto, y en algunas ocasiones igualmente se puede traducir como en los pastizales. En esta ocasión vamos a tener una enseñanza que yo he titulado ¿Es un privilegio servir al Eterno? El trabajo que se desempeña para el Eterno, no cabe duda que tiene su desgaste. Y no obstante de las bendiciones de las cuales el siervo se ve beneficiado, no deja de representar una labor que requiera tiempo, dedicación, constancia, responsabilidad y desde luego amor. No cabe duda que es un privilegio servir al Eterno, y el trabajo de por medio se ve grandemente beneficiado en la medida que surgen personas con disposición para servir al Eterno. Y no obstante del reto que es encontrar a esas personas con disposición de servir al Eterno, el reto también consiste en desarrollarlos, en encaminarlos por el sendero que el Eterno quiere para cada uno de ellos. Y estos talmidim, tarde que temprano pagarán su precio o su recompensa a su maestro, a su rabino, en la medida que ellos por sí mismos comiencen a dar sus frutos. Pero antes de que esos frutos sean tan evidentes para la Keilah, deberá pasar pruebas en su servicio, deberán desde luego aprender a sujetarse, a acatar la autoridad, e incluso cometerán errores, los cuales servirán para el ejercitamiento futuro de su servicio para con el Eterno. Y justamente uno de esos errores que cometen los talmidim, y que es de resaltar ante los demás, es el hecho de querer resaltar ante los demás, el de buscar un lugar visible ante todos, y en la medida que buscan ello, se vuelven susceptibles, ya que en la medida que se les otorga autoridad, pueden cometer el error de sobrepasarse, y por ello es nuestro deber transmitir a los talmidim que para efecto de que este riesgo no ocurra, ellos tomen conciencia al respecto de que más allá de las recompensas humanas, deben ellos de reconocer que es un privilegio servir al Eterno. Para compartir este tema, voy a servirme de un personaje que se le conoce al español con el nombre de Coat, y precisamente lo leímos en esta perashá, y cuya pronunciación en el hebreo es Keat. Keat. Y me serviré de la vida de este personaje porque nos va a ayudar a ilustrar los contrastes que se pueden dar dentro de los servidores del Eterno, y por ello comencemos a estudiar la vida de Keat. En esta porción aparece precisamente mencionada el patronímico justamente del nombre de Keat. Pero antes de hablarles de ello, yo quisiera remontarme al libro de Bereshit. Vamos al libro de Génesis, capítulo 46, verso 11, para retomar los orígenes de este varón de nombre Keat. Bereshit 46, 11 dice lo siguiente: los hijos de Leví fueron Gershom, Keat y Merari. Nuevamente, los hijos de Leví, Gershom, Keat y Merari. ¿Qué quiere decir esto? Keat tuvo dos hermanos varones, Gershom y Merari, y su padre, ¿quién fue? Leví.
Pero no nada más fueron sus únicos dos hermanos. El libro de Bamidbar, en el capítulo 26, verso 59, registra que este varón Kehat también tuvo una hermana. Bamidbar 26:59, la mujer de Amram se llamó Yocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a Miriam, su hermana. De ahí que ya tenemos de alguna manera los hermanos completos. Gershón, Kehat, Merari y Yocabed fueron hijos de Leví. Entonces, su padre decide llamarle a su hijo Kehat, cuyo significado al español bien pudiera ser asamblea o reunión. Y es interesante que entendamos que Kehat, su significado del nombre, es asamblea o reunión, porque de alguna manera está ejemplificando el deseo de su padre Leví de que de alguna manera a partir del nombre de su hijo pudiera obtener él una unidad. Kehat a su vez se casaría, pero al igual que su madre, no sé si ustedes sepan, pero la esposa de Leví no se registra el nombre de ella en las Kidei Kodesh, en las Sagradas Escrituras, y igualmente la esposa de Kehat tampoco se registra su nombre. Él viviría 133 años, y según el libro de Shemot, Éxodo capítulo 6, verso 18, Shemot 6:18, nos comparte cuáles son los nombres a su vez de los hijos de Kehat. Y dice así, Éxodo 6:18. Los hijos de Kehat fueron Amram, Isahar, Hebrón, Uziel. Los años de la vida de Kehat fueron 133 años. Esto es, fue un hombre longevo. Entonces, retomando, Amram, Isahar, Hebrón y Uziel fueron los nombres de los hijos de Kehat. Ahora, ¿cuál fue el deseo que tuvo Kehat cuando le puso los nombres a sus hijos? Observen bien esto. Amram significa gente exaltada. Isahar significa aceite brillante. Hebrón significa asociación. Y Uziel significa mi fuerza es el eterno. Si consideramos el significado de estos hijos de Kehat, pudiéramos nuevamente darnos cuenta que el deseo de él no nada más era que a su vez sus hijos tuvieran unidad, sino además estaba reflejando el deseo del servicio que le brindarían sus hijos al Eterno. Porque recordemos un aspecto fundamental. Kehat, como pertenecía a la tribu de Leví, el Eterno les daría el privilegio a los descendientes de Leví de que le sirvieran. Y tal cual lo hemos leído en esta perashá, leímos que a los levitas les había sido otorgado el servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. E incluso el Eterno les daría el privilegio de que los que estuvieran más cerca acampando del Mishkan serían justamente los levitas. Y justamente Kehat, por pertenecer a la tribu de Leví, tendría él el privilegio, juntamente con su descendencia, de servir al Eterno. A sus descendientes, a los descendientes de Kehat, se les conocería con su patronímico. ¿Cuál es su patronímico? Catí. Pronuncien conmigo, por favor. Catí. Bamidbar 3:27, que es la porción que acabamos de leer en este rezo de Shaharit. Bamidbar, números 3:27, dice así: de Catí, aunque lo traducen en la versión Reina Valera al español, de Coat, en el hebreo dice literalmente Catí, eran los clanes de los amramitas. ¿Se acuerdan que uno de sus hijos era Amram? El clan de los ixharitas, el clan de los hebronitas, el clan de los uzielitas, y estos eran los clanes de los Catí. Démonos cuenta cómo es que sus hijos, a final de cuentas, estaban siendo identificados a partir del nombre de su padre, que es Kehat, y cuyo patronímico es Catí. ¿Cuál es la tarea que a los Catí les encomendaría el Eterno? Bamidbar 3:28. Dice ahí, el número de todos los varones de un mes arriba era de 8,600, y está haciendo el conteo de los Catí.
Pero este número 8600 no nos confundamos. No es el número de los catí que servirían al Eterno, sino está haciendo una contabilización de todos. Porque más adelante las Escrituras nos va a aclarar cuál sería la edad de los catí que tendrían que tener como requisito para servir al Eterno. Entonces dice ahí, el número de los varones de un mes arriba eran de 8600 que tenían como tarea la guarda del Mishkan. ¿Cuál sería esa tarea de la guarda del Mishkan? Veamos el verso 31 de Bamidbar 3. A cargo de ellos estaría el Aarón. ¿Cuál es el Aarón? El arca, en donde justamente contendría las lujot, las tablas del pacto, y desde luego el man, el conocido al español como maná. ¿Qué más tendría? La vara que reverdeció, ¿recuerdan ustedes? No nada más tendrían ellos la guarda del Aarón, sino también tendrían la guarda del Shulchan. ¿Qué es el Shulchan? La mesa. Dice ahí también de la menorá, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Esto es, cuando veamos una menorá, yo no sé si ustedes han visto, hay un grabado en un arco en donde van justamente cargando la menorá. Yo no recuerdo exactamente el sitio en donde se encuentra geográficamente este grabado, y es uno de los grabados que ilustran cuando iban cargando justamente la menorá. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo dije, el grabado de cuando van cargando la menorá no son otros más que los catí, porque eran los únicos que tendrían dentro de su trabajo cargar justamente estos utensilios para el servicio del Mishkan. De ahí que en el momento en que nosotros estamos constatando que los catí tendrían dentro de su privilegio servir al Eterno, y dentro de ese servicio cargar con la menorá, cargar con el Aarón, cargar con el Shulchan y los demás utensilios del altar, juntamente con el velo, que también estaba dentro de su servicio. Y esto no podemos olvidar, que ese velo es justamente aquel que se partió, aquel que se rasgó en aquel momento cuando nuestro Mashiach subió al madero. De ahí que nuevamente, cuando ese hecho se registra en el Brit Hadashah, no podemos olvidar que los que transportaban ese velo eran los catí. De ahí que, amados, eran unos privilegiados. Y eran unos privilegiados porque tenían dentro de su trabajo servir al Eterno. Bamidbar 3:36. Números. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. En esta porción, la Torá está registrando con mucho mayor precisión aquellos utensilios que igualmente estarían dentro de la guarda, pero ya no de los catí, sino en este caso de los de Merari. De ahí que Gershom, que Merari, que los catí, cada uno de ellos tendría una tarea específica de parte del Eterno encomendada a su servicio. El trabajo designado por el Eterno. El ejemplo del servicio de la familia de Leví, amados, nos debería de ilustrar al respecto de un aspecto fundamental. ¿Y saben cuál es? Que el servicio que cada uno de nosotros le brindamos al Eterno en gran medida tiene que ver con la utilidad que el Eterno sabe, conoce y de acuerdo a su sabiduría piensa que le podemos dar. Voy a volver a repetir esto. El trabajo que el Eterno designa a cada uno de nosotros, a final de cuentas, lo que nos ilustra este pasaje es que depende mucho de la utilidad que el Eterno puede encontrar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué el Eterno le dio a los catí la guarda de la menorá y no se los dio a los de Merari? Una razón tendría Shem. ¿Por qué no les dio ser y ministrar como Kohanim, como sacerdotes? Porque eso se los dio a los del linaje de Aarón. De ahí que dentro de la familia de Leví, a cada uno de ellos les iba a designar una tarea muy específica. Pero esa tarea
Seguramente no lo hizo el Eterno por coincidencia, no lo hizo al azar, sino que utilizó a cada uno de los descendientes de Leví porque sabían que en esta tarea les serían útiles. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que el servicio al Eterno también depende, saben ustedes, de un aspecto fundamental, de un tiempo cronológico que está marcado en nuestra vida. Bamidbar capítulo 4, verso 1, para que puedan entenderme. Dice así lo siguiente. Números 4:1. Habló Hashem a Moshe y Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Nos da nuevamente más requisitos, más responsabilidades y más delimitaciones del trabajo que los catí le tendrían que hacer al Eterno. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno menor de 30 años no podía servir al Eterno? ¿Que uno mayor de 50 años no podía servir al Eterno dentro de los catí? La respuesta es no, y al menos no para la tarea encomendada de la guarda de las cosas que hemos enumerado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que una persona de menor de 30 años no tiene la madurez necesaria? ¿O que acaso una persona mayor de 50 años no tiene la fuerza? Yo creo que una persona menor de 30 desde luego que pudiera alcanzar a tener una madurez, y una persona mayor de 50 igualmente pudiera tener las fuerzas. Sin embargo, al Eterno le plació que si alguien de la familia de Coat le iba a servir, tendría que cumplir un requisito, y ese requisito estimaría que solamente teniendo 30 años cumplidos y hasta 50 años le iba a prestar su servicio. Y esto no dejo de recordar cuando hace muchísimos años les he compartido yo a ustedes. Tenía yo aproximadamente 25 años, en los cuales en aquel entonces yo le decía: Eterno, por favor, yo te ruego, yo quiero servirte. Y en aquel entonces les he platicado a muchos de ustedes que llegaron unas personas y me preguntaron: oye, ¿no quieres dar clases a los niños? Y yo en aquel entonces decía: pero si yo doy clases, pero a los universitarios, ¿a los niños? Y en esa misma semana, un varón adulto en aquel entonces se acerca conmigo: ¿no quieres formar parte del cuerpo de los servidores? Y yo para mis adentros decía: ¿yo formando parte del cuerpo de los servidores y los que están ahí son puros adultos? Pero recuerdo que postrándome a lo largo de la semana yo estaba en tefilá para con el Eterno y le decía: Padre, yo te quiero servir, Padre, yo te quiero servir. Y en aquel entonces la respuesta de parte del Eterno fue: tú dices que quieres servirme, pero te he mandado a un servidor mío para que te ponga a que des clases a los niños, y te parece poca cosa porque tú das clases a los universitarios. Te he llamado para que formes parte del cuerpo de servidores, y tú, ¿qué es lo que dices? Es que soy muy joven para poder servir ahí. Entonces, y yo recuerdo cómo le dije: Eterno, perdóname por no darme cuenta, está bien, entiendo que la forma en la cual yo te tengo que servir va a ser no como yo quiera, sino como tú lo dispongas. Con el paso del tiempo yo recuerdo que le decía: Eterno, déjame servirte, pero ya un anhelo muy específico por servirle al frente de un grupo de talmidim. Y después, en este tiempo, solo una frase pude percibir que venía del Eterno, y esa frase fue: a los 30. Y yo recuerdo que yo hacía mis cuentas y decía: falta 1, 2, 3, 4... Eterno, faltan muchos años, pero ¿por qué? ¿Por qué a los 30 yo te tengo que servir? ¿Por qué a los 30? Tuvieron que pasar mucho tiempo para que yo, con conocimiento, pudiera percibir la razón, o al menos una de las razones del por qué el Eterno quería que yo sirviera a los 30. Transcurrió el tiempo, y cuando menos me di cuenta, los años habían pasado, había cumplido 30 años y ya estaba al frente de una keilá, de una sinagoga. Y contrario a lo que muchos se dice en internet, yo nunca fui pastor cristiano, por supuesto que no. Cuando yo tuve el privilegio de servir al Eterno, ya serví yo en una keilá, Baruch Hashem.
Con mi experiencia y con esto que estamos leyendo, nos debemos de dar cuenta que hay verdades, hay situaciones que el Eterno tiene en su perfecto control. De ahí que si cada uno de nosotros tenemos el deseo en nuestro corazón de servir, amados, no desmayemos en pedirle al Eterno que si verdaderamente el fuego del servicio de nuestro corazón permanece, es que verdaderamente tendremos ese llamado. En la semana yo le decía a mi hijo una frase que alguna vez escuché y que me resulta muy interesante, que dice más o menos así. Le decía yo a mi hijo Hiram, le digo, hijo, no hay persona más miserable en este mundo que no teniendo un llamado para servir al Eterno, le sirve. Tanto como no hay persona más miserable en el mundo que habiendo tenido un llamado de servirle al Eterno, no le sirve. Lo repito, no hay persona más miserable en este mundo que aquel que no teniendo el llamado de servicio al Eterno le sirve. Tanto como no hay persona más miserable en el mundo que teniendo el llamado de servirle al Eterno, rehuye a esa responsabilidad y a ese llamado. Por ello, ustedes que me están escuchando, Talmidim, les digo que deben efectivamente de constatar que ese llamado de parte del Eterno sea real y no nada más esté sustentado en emociones y en deseos temporales. Con todo lo que les he compartido, debemos darnos cuenta que a toda persona que sirve al Eterno, tal cual lo hemos leído, tiene responsabilidades, tiene también desde luego una autoridad. Y vamos a leer en el capítulo 4, verso 4 del libro de Números, cómo es que el Eterno tiene tal cuidado para los suyos, que démonos cuenta con qué detalle les habla a los catí al respecto de su responsabilidad y desde luego de la autoridad que ellos tendrían. Verso 4. El oficio de los hijos de Coat en el Mishkan, a Edut, o de reunión, dice, en el lugar santísimo será este. Verso 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el Aarón a Edut, el arca del testimonio. Esto es, antes de que entraran los catí, los primeros que desarmarían, ¿quién sería? Los hijos de Aarón. Verso 6. Y pondrán sobre de ella la cubierta de los pieles de Tehash, y extenderán encima un paño todo de tejelet, de azul, y le pondrá sus varas. ¿Se acuerdan ustedes que eran las varas que se usaban para transportar el Aarón? Sobre el shulchan, dice, de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre de ella. Y extenderán sobre de ella un paño carmesí, y lo cubrirán en la cubierta de los pieles de Tehash, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, esto es la menorá, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán todos sus utensilios con una cubierta de los pieles de Tehash, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de los pieles de tejones o de Tehash, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y lo pondrán en un paño azul y lo cubrirán con pieles de Tehash y los colocarán sobre unas parihuelas. Verso 13. Quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él sus instrumentos de que sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones sobre los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de los pieles de Tehash, y le pondrás además las varas. Ojo, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después los Benei Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Si se dan cuenta, cualquiera de los utensilios que estamos mencionando eran cubiertos a su vez con paños y con pieles de Tehashim, y detrás de ello después entrarían los de Coat justamente para transportarlos. ¿Por qué a los hijos de Aarón, además de ministrar, les encargaba que lo cubrieran, que los guardaran? El Eterno sabiamente así lo designaría. Versículo 17.
Habló también Hashem a Moshe y a Aarón diciendo: no harán que perezca la tribu de las familias de Coat o de Keat de entre de los Levim, para que cuando se acerque al lugar santísimo, Kodesh HaKedoshim, vivan y no mueran. Harán con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Fíjense, amados, qué nivel de amor de parte del Eterno, que detalla, delimita las responsabilidades. Pero desde luego detrás de esas responsabilidades estaba también su autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que estaban cubiertas, imaginémonos la menorá, entrarían los catí, la cargarían, y en el momento que alguien de los de Merarí, o que algún leví, quisiera decirles: oye, déjame también ayudarte a cargar la menorá, en ese momento dirían: esta autoridad de cargar la menorá solamente les corresponde a los catí. Lo que podemos ver a partir de esta enseñanza es una cosa, amados, que todo aquel siervo del Eterno debe de conocer su autoridad y sus responsabilidades perfectamente bien delimitadas. Y que tristemente yo he podido constatar que muchos servidores de parte del Eterno tristemente no conocen cuál es su autoridad. Tristemente no conocen cuáles son sus límites. Tristemente no conocen cuál es su responsabilidad. Y por ello parte de lo que va a ser el tronco común, la enseñanza elemental que vamos a dar en la yeshiva, va a ser justamente el enseñar cuáles son las responsabilidades, la autoridad, los límites que va a tener un roé, al español pastor, un rabino, al español como lo traducen maestro, un mebaser, uno que comparte las buenas nuevas, un neví, un profeta. ¿Quién más me falta? Un shaliach, lo traducen al español como apóstol, embajador. Y por ello es que próximamente en la yeshiva, que estará en disposición a todos aquellos que me están viendo, y que a principios del mes de Sivan del año 5766 haremos la inauguración. Tendremos por objetivo hacer una diferencia contra otras yeshivot que hay en el mundo, y la diferencia va a consistir en lo siguiente: todos aquellos que entren a la yeshiva de Beda Derech, contrario a la usanza tradicional de cualquier instituto de educación en las Sagradas Escrituras, no dependerá del deseo de la persona, sino dependerá de el conocimiento que adquiera a partir de la yeshiva, y desde luego los test, los cuestionarios, los cuales nos ayudarán a orientar cuál es el llamado que una persona en específico pueda tener al respecto de su servicio para con el Eterno. De ahí que trataremos de no caer en el error de estar nombrando a una persona como roé, cuando lejos de cumplir el poder pastorear, apacentar a la gente, no le nace, no es ese llamado que tiene, y sin embargo tiene su semijá de roé, de pastor. Igualmente trataremos de cuidarnos en la mayor parte posible de que una persona, no obstante que quiera ser un rabino, esté acorde con el llamado que tiene de parte del Eterno, y que desde luego cumpla con las características, las limitantes, la autoridad que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Por ello, les pido que estén muy atentos a esta apertura de la yeshiva, auspiciada por las sinagogas de Bet Aderech. Vayamos a otro tema: los medios que el Eterno da a sus siervos. Y aquí yo le podría preguntar al roé, con todos los años que tiene en su servicio, y desde luego preguntarme a mí mismo: ¿cuánto nos ha dado el Eterno para cumplir su voluntad? ¿Cuánto dinero nos ha depositado en nuestra cuenta bancaria, roé? ¿Cuántos vehículos, camionetas, hombres, mujeres al servicio y bajo nuestra autoridad ha puesto el Eterno? Y les pregunto a ustedes, siervos del Eterno, ¿cuántos medios Hashem les ha dado para que cumplan
su labor. Desde luego que el Eterno a cada servidor, y de acuerdo a la sabiduría que el Eterno tiene, proporciona unos medios para servirle. Y estos medios podemos nuevamente verlos ilustrados a partir de la descendencia de Keat, esto es, de los Catí, los cuales serían sumados, y los que se encontrarían entre la edad de 30 a 50 años sumarían 2.750 varones. Imagínense qué numeración tan considerable para cargar la menorá, para cargar el shulchan, y seguramente tendrían desde luego ellos un orden y dirían, tal cual en la sinagoga Beda Derech, es final de mes. Al rabino o al roé no les toca estar al frente, le toca a Sharet Eliyahu o a Sharet Joel. Llegarían al principio del mes y seguramente tendrían que repartirse de tal manera que dirían, Hassan Ari, no te toca ministrar. Les toca a Hiram ben Yitzhak o a Hiram ben Mijael o a cualquier otro que el Eterno tuviera a bien poner dentro de su cuerpo de servidores. Y tal cual lo hicieron los Catí, que seguramente 2.750 fueron demasiados para cargar la menorá, debieron de haberse puesto de acuerdo en su organización de su servicio, porque una persona no puede ser el hombre orquesta. En el llamado del servicio para con el Eterno somos llamados como un cuerpo, pero detrás de ese cuerpo hay que pagar un precio de poder acoplar el carácter propio de todos los servidores, la disposición, las ganas que cada uno de nosotros le pongamos para su servicio al Eterno, y detrás de cada uno de ellos, aún el momento en el cual no esté del todo con ganas cualquiera de los servidores, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así que veamos qué medios les dio el Eterno a los Catí. Y antes de enseñárselos, les voy a platicar que en el Perek 7 del libro de Bamidbar, número 7, una vez que hacen la inauguración del Mishkan, los Nasim, los líderes de cada una de las tribus, se ponen de acuerdo y ¿qué creen? Toman por cada uno de los Nasim bueyes y carretas y van y se la ponen a disposición a Aarón y a Moshe. Aarón y Moshe, después de ver todos los coches último modelo que estaban afuera del Mishkan, llámese carretas, después de ver las cuentas bancarias tan abultadas, llámense bueyes, en ese momento se pusieron de acuerdo a Aarón y Moshe y dijeron, nosotros no somos los que cargamos las cosas del Mishkan, vamos a repartírsela a los Leví. Y como Leví tiene, ¿cuántos hijos? 3 hijos, a cada uno de ellos les vamos a dar bueyes y a cada uno de ellos les vamos a dar carros. Pero ¿qué sucedería con los Catí? Bamidbar, capítulo 7, verso 9. Pero a los hijos de Coat no les dio nada. No les dio nada, no les dio bueyes, no les dio carros, no les dio nada. Pues les correspondía el trabajo relativo a las cosas sagradas que debían llevar sobre sus hombros. Les pregunto yo, ¿no creen que haya habido un Catí que dijera, oye, pero si nosotros también trabajamos, ¿por qué no nos das cuando menos un buey y una carreta para que ahí pongamos la menorá y todas las cosas que pesan tanto y no llevándolas sobre nuestros hombros? ¿Qué? ¿Será mucho pedir? Eterno, será mucho pedir que los medios que nos des para tu servicio nos des cuando menos un cochecito o un camioncito o un avión o un microbús para irnos a Matamoros. Eterno, será mucho pedir. Sin embargo, el Eterno no les dio nada a los Catí. Y yo no dejo de pensar que cada uno de los hijos de Leví, aglutinados por familias, se esmerarían
En algunos casos, en otros casos tal vez no, pero tal cual lo registra el libro de Corintios, capítulo 3, verso 12. La obra de cada uno de los hijos de Leví, amados, sería probada. Y dice así, primera de Corintios 3, 12. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esta porción? Que cada uno de los que formamos parte del servicio en el Eterno, no importa en qué país te encuentres, la obra que cada uno de nosotros desempeñamos, si verdaderamente lo hacemos con la conciencia de que es un privilegio servir al Eterno y a quien servimos es al Rey de Reyes, esa obra seguramente pasará la prueba de fuego. Pero si la obra que cada uno de nosotros lo hacemos, tal vez para ser vistos, o tal vez para que nuestra obra todo el mundo diga, esa persona es tan buena persona que mira, y nada más para llenarle los ojos a los individuos y no al Señor de la obra, amados, seguramente nuestra prueba nunca resistirá el fuego. ¿Por qué el Eterno les dio tan poquito a los que te iba a decir? Pero en realidad, ¿por qué el Eterno no les dio nada? Y no dejo de pensar en la obra que el Eterno nos ha llamado a desempeñar en Beda Derech. Y no dejo de gozarme cada vez que tenemos un logro. El día de ayer, que estábamos en Kabbalah Shabbat, nadie se dio cuenta, pero yo estaba a punto de llorar en determinado momento cuando estaba yo pensando y digo, Eterno, lo que nos permitirás ver. Tantas cosas que tú nos has prometido, pero que han sido años de espera paciente para que tú la cumplas. Los que me están escuchando en esta conferencia no pueden ver, pero al final de la sinagoga tenemos un mapa mundial en el cual tenemos señalado a todos los países a los cuales llegamos, y cuando vemos y veo yo la obra que el Eterno nos ha llamado a desempeñar, yo digo, Eterno, cuando menos, danos como los de Merari, danos como a los Gershon, para que esta obra que tú nos has llamado a cumplirla, sin medios, sin recursos, sin dinero, Eterno, y que a tanta gente ha bendecido, Eterno, danos el privilegio de darnos tiempo para trabajar. Y que todas las horas que yo le dedico a mi trabajo secular, tarde que temprano la dura carga de seguir haciendo ladrillos en Egipto me sea quitada. Y lo hemos dicho una y otra vez, cuántos proyectos vienen, y de esos proyectos cuántos están a punto de cumplirse, pero son simple y sencillamente en el poco tiempo que cada uno de nosotros podemos dedicarle a la obra. Cuando estaba yo escribiendo esto, recordé lo que dice el libro de Lucas, capítulo 19, verso 11. Lucas 19, 11. Y esto al respecto de la fidelidad, porque estoy convencido que el Eterno no le da recursos a aquella persona que dentro de su corazón no tiene un correcto propósito. Lucas 19:11 dice, oyendo estas cosas prosiguió Yeshua y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y le dijo, negocien entre tanto que vengo. Les digo, negocien en tanto que vengo. Esto es, pónganse a trabajar en tanto que vengo. Verso 14 de Lucas 19, pero sus conciudadanos le aborrecían
y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, ya le diste mucho. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mismos enemigos que no querían que yo reinase sobre de ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Amados, tal cual lo ha hecho este varón, y en esta parábola, todos y cada uno de nosotros tendremos 1,000 motivos para no desempeñar el trabajo que el Eterno nos ha llamado. 1,000 motivos. Que porque no tengo tiempo, que porque me acosté tarde, que porque tal vez me levanté tarde, que porque tenía mucha hambre, que porque tenemos 1,000 motivos para no cumplir con la labor que el Eterno nos ha dado. La pregunta es: detrás de todos esos motivos, ¿verdaderamente seremos justificados? ¿Verdaderamente seremos justificados? Si cada uno de nosotros examináramos tan solo la labor que estamos haciendo para con el Eterno, la pregunta sería: ¿el Eterno nos dará los medios como los que a ti? O tal vez no, pero los que a ti de todos modos, aunque no tenían medios, cumplían con su obra. Rabí Yeshua en Matitiahu capítulo 25 verso 14 dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Señor, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítate pues el tanto y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amados, si en lo poco que tenemos de tiempo, de dinero, de esfuerzos, de ganas, en ese poco, amados, el Eterno lo establece. Si en ese poco somos fieles,
el Eterno promete que tarde que temprano nos dará a cada uno nuestra recompensa. Nuestra recompensa. Pero no termina hasta aquí la historia de Keat. ¿Le suena el nombre de Koraj? ¿Le suena el nombre de Koraj? Koraj se traduce al español como Coré. ¿Qué creen? Koraj era descendiente de los Catí. Vayamos al libro de Bamidbar, capítulo 16, verso 1. Koraj se distinguió y su nombre pasó a la historia por una razón. Envidió la autoridad. Quiso ponerse en el lugar de los líderes que el Eterno había puesto, en este caso Moshe y Aarón. Bamidbar 16:1, Koraj, hijo de Izar, hijo de Keat, hijo de Leví. ¿Lo leyeron bien? Koraj, hijo de Izar, hijo de Keat, hijo de Leví. O sea, alguien de los descendientes de Leví que el Eterno tuvo a bien llamarlo a su servicio. Dice ahí, verso 2, verso 1, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los de consejo, varones de renombre. ¿Qué quiere decir? No se agarró a cualquier persona para que se juntara con él, se agarró a las personas más influyentes en medio del Caal Israel. ¿Para qué? Para tratar de derrotar a los líderes. Seguramente ya se había cansado de estar en las sombras. Verso 3. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes. Siempre están predicando, siempre están enseñando, siempre están mandando, siempre están liderando, siempre están resolviendo las problemáticas, porque yo no. Dice: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Hashem. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Hashem? Miren, amados, muy seguramente Koraj estaba cansado de no estar al frente. ¿Por qué? Porque su trabajo que desempeñaba para el Eterno no era visible. No, la gente no lo reconocería. No, la gente no apreciaría su trabajo y las ganas y la fuerza que puso para cargar la menorá. No lo apreciaría la gente, y por ello, muy probablemente por ello, la tarea que el Eterno le había encomendado, como ya no le saciaba, como ya no le llenaba sus ojos, ahora dijo: mira, estos que están puestos de líderes, ahora yo quiero estar en ese lugar. Yo también quiero que la gente me reconozca. Yo también quiero mandar. Yo también quiero decidir. Yo también quiero. Y yo también quiero. Pero se olvidó de una cosa: que para que llegara Moshe a donde llegó, poniéndolo como ejemplo, amados, le costó, y le costó muchísimo. Si tan solo recordamos todo el tiempo que se resistió al Eterno y que le decía: yo no quiero. Se tuvo que tragar su valor, su prestigio, porque ya se había salido de Egipto, había asesinado a un egipcio, y sabía que cuando él volviera, ¿se acuerdan ustedes? Lo primero que le iban a decir es: míralo, ahí está el asesino, tal cual sucedió. Se tuvo que comer su prestigio, su honra. No nada más eso, para cumplir la encomienda del Eterno y sacar a Israel de Egipto, fue separado de su esposa, fue separado de sus hijos, fue separado y pagó un precio. ¿Se acuerdan? Todavía Yitro, después de que ya había salido el pueblo, llega Yitro, su suegro: aquí está tu esposa, aquí están tus hijos. Pagó un precio muy alto. ¿Y qué decir de todas las quejas de Israel? ¿Qué decir de todo lo que Moshe pagó? Era muy sencillo para Koraj. Decía: mi trabajo también es importante como el tuyo, pero se olvidó que para poder llegar hasta donde Moshe estaba, tuvo que pagar un precio muy alto. Y Koraj, su trabajo sí era muy importante, pero el Eterno hasta ese momento, en su sabiduría, quería que ahí sirviera Koraj momentáneamente.
En el tiempo que el Eterno me ha dado el privilegio de servir, amados, escuchen bien esto, no dejo de reconocer que es una gran tentación el saciar el reconocimiento de mi trabajo o de nuestro trabajo a partir de lo que la gente diga. Es una gran tentación. E igualmente es una gran tentación esperar que las personas que son bendecidas a partir del trabajo que uno desempeña nos lo paguen a través de favores que nos den. Es una gran tentación, amados. Sin embargo, le he pedido al Eterno una y otra vez que no me permita que me olvide quién soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué quién soy yo? Porque yo no soy el que hace la obra. Porque cuando yo oro y alguien sana, amados, si hay alguien que está consciente que no soy yo soy el primero, porque sé que si alguien sanó, lo sanó el Eterno y no fui yo. No fue mi poder. Porque si cuando yo comparto algo y la gente se goza y la gente se bendice, yo sé que no es mi sabiduría, yo sé que no es mi conocimiento, sino es la misericordia del Eterno en mí. Si hay alguien que sabe que el más indigno de servir al Eterno soy yo. Pero Hashem se ha dignado usarme en su obra, y no obstante las críticas, las murmuraciones y cualquier situación, soy el primero en reconocer que soy indigno de servirlo. Pero no soy yo el que hace la obra, la hace Él a través de mí. Y yo sé, amados, y yo sé que cuando una persona tiene un sueño al respecto de mí, sé que si se va a cumplir no es por mi bonita cara, sino es por la misericordia que el Eterno tenga de mi vida. Sé que el día que yo me cobre los favores de las personas a partir de la bendición que reciban de mí, el Eterno va a ser el primero que me saque de su nómina. Que el día en que yo crea que soy yo el que realiza la obra, va a ser el día en el cual el Eterno me saque de su obra. Amados, yo sé que el día que yo piense que la prosperidad que el Eterno me ha dado económica, piense yo que es por mi inteligencia, sé que ese día la prosperidad se acabará, porque la labor es a través de las fuerzas que el Eterno me permite llevar a cabo. Ruego al Eterno que me libre de todo yetzer hará, todo instinto malo que me lleve a caer en el vicio del reconocimiento constante. No soy nada sin Él, nada, y ni siquiera creo tener el mérito de servirle. Por ello me gozo que aunque no sea nada, Él se digne siquiera mirarme, y que cuando yo clamo a Él por los que amo, su respaldo siempre esté. Y ¿saben qué, amados? Que no me sienta abandonado por Él. Toda rabá, abá. Toda rabá, porque no me has dejado. Amados, he podido vivir, no una vez, varias veces, lo que experimentó Moshe con Koraj, de que personas desean tener lo que uno tiene, pero sin poner el esfuerzo que representó obtenerlo. Pero al igual que Moshe, he experimentado el respaldo del Eterno, y por ello te invito, consiervo, a que camines confiadamente. Si que pienses que por algún momento, que cualquier cosa que acontezca, Hashem la tendrá bajo su control. Por ello te aliento a ti, consiervo, tú aquel que anhelas alguna vez servir, que cuando tú tengas alguna dificultad, confíes en el Eterno y guárdate de no infringir la Torá y de que la justicia no se aparte de ti, porque cualquier maquinación en tu contra será puesta ante el juez perfecto, y el juez perfecto considerará tu andar, considerará tu caminar, y si tú estás caminando rectamente para con Él, no obstante que aparezcan rebeldes como Koraj,
no permitirá que el trabajo y que el amor y la dedicación que tú le pongas a su servicio se vea menoscabado. Debemos entender, consiervos, y transmitir que el servicio al Eterno es un privilegio. Consiervos, es un deber transmitir a los talmidim que el servir al Eterno es un privilegio, que no importa que hagamos, que Hashem nos recompensará, que aunque nuestro trabajo no sea visible, no será el hombre el que recompense, sino será el mismísimo Eterno, porque es un privilegio servir a Hashem. Yo no sirvo al presidente de México, ni al presidente de Estados Unidos, ni a ningún alto funcionario. Yo sirvo al Rey de Reyes. Es un privilegio para mí servirle. Bamidbar 16:8. Dijo más Moshe a Korah: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Elohim de Israel te haya apartado de la congregación de Israel, acercándote a él para que ministres en el servicio del tabernáculo y estés delante de la congregación para ministrarles. Fíjense bien la pregunta: ¿os es poco? ¿Os es poco que nada más la tarea que se desempeña ahorita sea acomodar sillas? ¿Os es poco? ¿Os es poco que la única tarea que se asigne sea tal vez traer agua? ¿Os es poco? ¿Os es poco la poca o mucha tarea que el Eterno nos da? ¿Nos es poco? Espero que nuestra respuesta no sea igual que la de Korah. Dice ahí: y estás delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Fíjense la pregunta: ¿procuras también el sacerdocio? Esto es, ¿no te conformas con ser de la familia de Leví? ¿También quieres ser Cohen? ¿No te conformas con ser rabino? ¿Quieres ser Hasán? ¿No te conformas con ser Hasán? Ahora quieres hacer, además, ser rabino, y además ser roé, y además ser shaliach. ¿Quieres ser todo en uno? ¿No te conformas? Amados, es un privilegio servir al Eterno. Y al no considerarlo así, Korah y su séquito se los tragó la tierra. Yo he visto ministerios que comienzan y he visto ministerios que terminan. Yo he visto ministerios que perduran y he visto ministerios que perduran un tiempo y después se acaban. Ruego al Eterno que nos permita seguirle sirviendo y que nunca pensemos que el servicio que le brindamos a Él es un servicio nada más que la gente nos recompensará, si siempre tengamos en mente que es el que nos recompensa, es el mismísimo Eterno. Haz de Shalom. Haz de Shalom, el Eterno no lo permita. Antes de finalizar, quiero compartir dos observaciones. La primera: existe un engaño en el que puede caer todo siervo del Eterno. Y dicho engaño puede seducirlo y pensar que se merece otro puesto de mayor reconocimiento. Dicho engaño puede incluso encontrar ecos, argumentos necesarios que le lleven a pensar que lo que hace es correcto. Por ello, si se desea no caer completamente en dicho engaño como cayó Korah, y que seguramente cuando exponía sus razones otros de los líderes igualmente le decían: sí, tienes razón, no basta escuchar los argumentos de la gente que tenemos cerca, sino también es importante tener un juicio completo y es necesario oír las observaciones de gente que puede aportar su punto de vista imparcial para que la balanza no se vaya de un lado. Segunda observación: el pueblo de Israel, amados, tenía una unidad. Ojo, Israel es un pueblo. Ojo, Israel es un pueblo, pero detrás de esta unidad existía una identidad propia, acotada por las tareas que el Eterno les había mandado. Muy seguramente, cuando se ponían de acuerdo los Kohanim en el servicio al Eterno, ¿quiénes se reunían? Puros Kohanim. Como quien dice, puros servidores que estaban bajo un liderazgo, y ese liderazgo era el de Aarón. Cuando se reunían los Kati, en medio de una unidad, de un pueblo, se reunía
una parte de ese todo, porque estaban bajo un liderazgo en específico, y en esta porción de la Perashá lo hemos leído. De ahí que de esta unidad que se habla de Israel, existe un engaño que resulta romántico transmitirlo y que se basa en la famosa unidad. Debemos entender que la unidad de la Kehilá del Eterno, desde luego que la vamos a alcanzar. Y la vamos a alcanzar previo a la llegada de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así lo promete el Eterno en el libro de Efesim. Pero mientras tanto también debemos de conocer que, si bien es cierto somos parte de un pueblo, existe una labor que se desempeña dependiendo del llamado de los líderes que el Eterno ha dado. Y dado que cada uno de nosotros nos conformamos debajo de un liderazgo, debemos de entender que la tarea que cada uno de nosotros desempeñamos en lo individual va a venir a ser complementaria de una tarea a la cual ha sido llamada el ministerio, el trabajo, la Kehilá que el Eterno ha levantado. De tal manera que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestras tareas, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras inquietudes, al igual como los catí, se debían ceñir bajo una encomienda que el Eterno pondría sobre un liderazgo de cada una de las familias de la tribu de Leví. De ahí que, amados, debemos de comprender que cada uno de nosotros en lo individual tenemos un trabajo que hacer, pero ese trabajo en lo individual tiene que adscribirse bajo un liderazgo que el Eterno pone. Por ello, no nos vayamos pensando que es correcto hablar de una unidad leyendo aquí y allá en internet. No es correcto. No es correcto. Porque para leer aquí y allá en internet se necesita primero tener conocimiento para que lo que se lea se enjuicie. Por lo tanto, una y otra vez he recomendado que la gente que busca en internet necesita adscribirse a una línea, crecer, y después de que crezca, entonces sí, tener la oportunidad de seguir creciendo. Por ello, amado, ya por último, debemos de entender una cosa: transmitir a los nuestros, transmitir a nuestros hijos, transmitir a los servidores, a los talmidim, que es un privilegio servir al Eterno. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.